Buenas tardes, bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy nos encontramos con Enrique Sanz, probablemente el nuevo rector de la Universidad Pontificia Comillas. Enrique, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes, Jesús, y muy buenas tardes a todos los que nos siguen en Religión Digital. Estoy bien, estoy con ánimo y también nervioso, como os podéis imaginar. Ya imagino, porque el reto es importante. ¿Qué supone ser rector de Comillas? Pues yo hasta ahora solo me lo imagino. Luego, cuando llegue el momento, a lo mejor tengo que decirlo de otra manera. Por un lado, supone un cambio importante yo creo que para la universidad, porque las personas cambiamos y cambian las instituciones, aunque los cambios previsibles no son enormes, pero los cambios de personas siempre traen ese cambio, pero también lo es para mí, en cierto sentido. Es un cambio pues, en la vida que voy a llevar a partir de ahora. Lo hago, desde luego, en este momento, como digo, en el que todavía no he tocado muy de cerca lo que puede ser rector, por un lado con la ilusión de este tiempo vivido, por la confianza mostrada por la gente, por otro con el sentido de responsabilidad que conlleva el nuevo cargo y por otro también con miedo ante lo que puede venir, por las circunstancias que vivimos en la vida pública, en la vida educativa y también por lo que es llevar adelante pues una universidad de 14.000 estudiantes y de un buen número de personas que trabajan en ella. Es lo que te iba a preguntar, porque Comillas es una universidad mediana pero grande, considerando las universidades de la Iglesia en España. ¿Qué es Comillas? ¿Y qué crees que debe ser? Sí, ¿O qué debe seguir siendo? Claro. Pues Comillas, yo creo que en este momento, aparte de los números que hemos mencionado brevemente, que sí que es una universidad que tiene 6 facultades o escuelas, en las que tiene un buen número de estudiantes concentrado en diversas titulaciones que hemos ido poniendo en práctica estos años. Titulaciones que van combinando diversas especialidades, incluso que combinan especialidades de facultades distintas. Pero con todo eso, yo creo que Comillas es una universidad en este momento, podemos decir, sana, sabia y sostenible. Sana porque creo que sus alumnos aprenden, que es la labor principal del estudiante, y aprenden pues, las competencias propias de sus estudios y otro tipo de competencias que les ofrecemos, estas que se llaman las transversales, o las soft skills. Y además también hacen lo que llamamos aprendizaje y servicio, que les ofrece otro tipo de competencias para trabajar por los demás. En ese sentido es sana por sus estudiantes y creo que por las personas que trabajan en ella. Personal de administración y servicios, personal docente e investigador, que hacen un trabajo excelente en estos momentos. Es creo, una universidad sabia, y utilizo sabio en el sentido de que recoge lo que es el sentido del término universidad. La universidad es un lugar donde se combinan los saberes, donde se estudia de manera interdisciplinar, y creo que Comillas, en sus facultades, escuelas, en sus cátedras, en sus institutos, es sabia en este sentido por ser universitaria. Y en el tercer lugar decía que es sostenible por el apoyo que nos da la Compañía de Jesús a esta institución, que ya es más que centenaria, y por la situación económica de la misma, que es una situación buena, por la muy buena gestión de estos últimos años, y una gestión que nos va a permitir afrontar la crisis, que también nos afectará probablemente pues, de una manera con preocupación, ciertamente, por las personas, pero con cierta tranquilidad. Estamos viendo una situación complicada, que además Comillas ha sido pionera en muchos ámbitos en el regreso a las clases, en cómo se ha ejercitado pues los cambios físicos de la universidad para las entradas, salidas, la docencia online. ¿Estamos preparados para un nuevo futuro? ¿Y cómo debería ser ese nuevo yo creo futuro? que la pandemia nos ha traído a Comillas y a otras universidades, a otros centros educativos y a otras instituciones, digámoslo así, algo positivo, que es que hemos podido afrontar la situación con bastante éxito. Y afrontar la situación ha supuesto, sobre todo, empezar a dar pasos en el cambio del aprendizaje de los alumnos. Creo que por ahí hemos empezado a ir ya desde hace años. De hecho, estamos en estos momentos en un lugar que tiene la Universidad Comillas desde hace pocos meses, el Centro Conecta Lab, que es un centro precisamente de innovación docente, recientemente inaugurado por el rector Julio Martínez. Entonces, creo que el futuro de Comillas, como de otros centros, va por la innovación docente, pero entendida como algo que nos inspira y que nos inspira a incorporar a las clases presenciales lo mejor de otro tipo de prácticas que no son solamente presenciales. No nos inspira solo
a incorporar tecnología por incorporar, que yo creo que ese sería un error, tirar. Pues perderíamos la faceta humana, perderíamos la faceta relacional. Eso, todo lo que es el trato humano, todo lo que es que un profesor pueda apuntar, estos son los temas principales, esto es lo que hay que abordar. Y luego lo que sí que nos aporta la innovación es precisamente pues, un nuevo modo de abordar las cuestiones, planteando problemas y soluciones, unos ejercicios distintos. No basta con decir, pues haced este ejercicio, como hemos aprendido muchos de nosotros, sino proponer otro tipo de actividades. Yo creo que en ese sentido, por ahí vamos a ir en los próximos años, y nosotros en ese sentido, me parece que la pandemia, también por el buen trabajo realizado por el rector Julio Martínez, su equipo y los decanos de las facultades y directores de escuelas, en estos últimos meses pues nos va a ayudar en el próximo futuro. ¿Te atreves a hacer un balance de estos 9 años de Julio al frente de Comillas? Pues lo hago con gratitud, con respeto, reconociendo que hemos avanzado mucho en este terreno, que acabo de mencionar, la innovación docente. Creo que hemos dado pasos importantes, muy importantes, en relación con nuestra investigación. Hemos avanzado mucho en lo que es una investigación de calidad reconocida por los estándares actuales en todos los centros de la universidad, incluida la Facultad de Teología, que aunque no tiene que dar cuenta, digamos, a estas instituciones, pues lo está haciendo también y con mucho éxito. Creo, por otro lado, que estos años del rector Julio Martínez han supuesto una mayor relación de la universidad con la sociedad y con la Iglesia, con la sociedad civil, que pasa por las empresas, pasa por las ONGs, pasa por las instituciones públicas, en donde hemos reforzado mucho nuestra transferencia social y nuestras relaciones y demás. Y creo que con la Iglesia también, con la Iglesia en general, pero con la Iglesia de Madrid en particular, porque Comillas ha sido un lugar donde pues, han tratado muchos de los temas eclesiales de cierta actualidad. La Universidad Jesuita de Madrid, que siempre ha dicho... Exactamente. Que siempre ha dicho Julio. Esa doble condición, triple, de universidad, de centro de conocimiento y de sabiduría, la pertenencia a la Compañía de Jesús y esa pertenencia también a la Iglesia de Madrid, a la Iglesia española, ¿cómo se casan? ¿Cómo se casan bien? ¿Son necesarias para entender el corpus de Comillas? Pues yo sí, creo que sí, y creo que se casan con una colaboración máxima entre todos, que me parece que en estos últimos años se ha dado. Nosotros formamos parte de la Iglesia, de esta Iglesia, podríamos decir, sinodal del Papa Francisco, en la que pues, ayudamos todos a pensar un poco las decisiones importantes que otros, por su ministerio, tienen que tomar, ¿no? Y este sentido sinodal pues, se cultiva también en la universidad, por esa participación, pero también porque en el fondo la sinodalidad nos da identidad, somos el pueblo en marcha. Pues en la universidad ayudamos también a crear esta identidad. Entonces nos sentimos parte de esta Iglesia que además pues tiene sus cuestiones que le afectan, especialmente en Madrid, y sus problemas que le afectan pues, en ámbitos de cuidado de menores, en ámbitos como es la eutanasia también, en ámbitos como las migraciones, la energía, y en ese sentido nosotros hemos colaborado mucho no solo con el Cardenal Osoro, sino que también con vicarios, con parroquias y con otros centros. Lo hacemos desde una pertenencia a la Compañía de Jesús, que es una orden muy eclesial desde sus orígenes, y con un acento particular, digamos nosotros, que es tratar de vivir eso que San Ignacio decía de contemplativos en la acción y activos en la contemplación. Precisamente esos problemas a los que me refería ahora y esos intereses, porque no son solo problemas de la Iglesia en Madrid y ese modo de estar, nosotros lo hacemos por nuestra especial vinculación con la vida cotidiana de las personas a través de la Iglesia. Ese es un poco nuestro ser jesuita, en este caso en la universidad. Has hablado de pertenencia a la Iglesia, pertenencia a la Compañía de Jesús. Estamos en un momento histórico, llevamos 8 años en un momento histórico, con el primer papa jesuita de la historia, que además tiene una vinculación con la Compañía en España potente y con Comillas. Entiendo que es un problema tener un papa jesuita, es una oportunidad, es un acicate para estar en esos debates que planteabas en muchos otros. Yo, desde lo que puedo ver, otra cosa es desde lo que dicen otros, por ejemplo, el padre general de los jesuitas recientemente ha dicho que a veces tener un papa jesuita es una situación un poco especial, porque no nos da ningún privilegio, digamos, ¿no? Y es gente que tiene más contacto con él.
Para nosotros, el Papa jesuita ha supuesto, creo, para la universidad, hablo más desde la universidad, ciertamente un aire fresco, como diríamos, como el espíritu del libro del Génesis del primer capítulo, ¿no? Que viene con frescura, ¿no? Frescura por los temas que ha planteado. Fratelli Tutti es el último escrito suyo de mucha relevancia para nosotros. Pero es muy de universidad, porque el concepto universal, el concepto de contacto con todos, independientemente de su procedencia, de su religión, de su creencia, ese contacto con toda la familia humana es muy de una universidad. Muy importante. Laudato Si para nosotros ha sido importantísimo, lo hemos trabajado mucho, el paradigma del Papa Francisco, precisamente en relación con la Agenda 2030 de Naciones Unidas y los ODS que trabajamos en Comillas. Claro. Pero el paradigma del Papa nos ha inspirado, ¿no? Y otros temas como el tema de la familia, que en Comillas tiene un peso importante también. Además, acabáis de aglutinar, gracias al trabajo de muchos, pero con Fernando Vidal ahí a la cabeza, todos los estudios de familia. Exactamente, tenemos un instituto de estudios sobre la familia, donde se hace investigación y donde se hace transferencia, y muchas para la Sociedad de Madrid y para la Iglesia, y donde también ofrecemos formación específica. De hecho, ofrecemos un máster en atención a las familias, ¿no? Entonces, en ese sentido, estos temas que he enunciado, pero otros más podrían ser también, por ejemplo, los temas educativos, el Pacto Global por la Educación, en el que el Papa Francisco también, como dicen los italianos, si è molto coinvolto, ¿no? Se ha metido tan a fondo, ¿no? Y donde la persona tiene una centralidad tan grande, que eso es algo muy propio de nuestra universidad también. Entonces, yo en ese sentido lo que veo es que el Papa nos ha ayudado a llevar adelante en la universidad muchas iniciativas y a nombrarlas con la terminología del Papa Francisco, que va calando ya mucho más en la gente. Y en ese sentido diría que para nosotros ha sido una ventaja, para otras situaciones y para otras jesuíticas a lo mejor, como decíamos antes, del Padre General y de otros lugares, pues a lo mejor no es tanto, pero yo lo enunciaría de esta manera. Celebrar la Compañía de Jesús los 500 años de la conversión de San Ignacio en un momento especial, y esta misma semana habéis, en Comillas, abierto los actos con una Eucaristía. Va a haber una serie de actuaciones. ¿Qué puede significar Ignacio hoy para un estudiante que venga a Comillas? ¿Cómo enseñarle, no lo que es Ignacio, porque a lo mejor no es lo fundamental, sino ese aporte de los ejercicios espirituales, ese aporte de la espiritualidad ignaciana para su formación y después para la transferencia de esa persona ya formada en su inserción en sociedad? Sí, yo creo que, y espero que sea así en este curso que comenzamos, o que comenzaremos el 21-22, que el eje de la conversión de San Ignacio, y por tanto la figura de San Ignacio, pueda ser un modelo y un referente para nuestros alumnos. ¿A qué me refiero? Pues que en la vida de San Ignacio hay varias conversiones. Una primera conversión es la de entender su fracaso, cuando sale de la corte de Arévalo en dirección a Navarra porque ha fracasado. Y su primera conversión es entender que en la vida se puede vivir adelante con los fracasos, ¿no? Su segunda gran conversión, de la que siempre hablan, lógicamente, es la que va de Loyola a Manresa, ¿no? Y Manresa como lugar de la génesis de los ejercicios y demás, y la conversión es, en ese tiempo para Ignacio, un saber entenderse a sí mismo. ¿Qué más quiere un alumno universitario que descubrir su vocación, que descubrir quién es, digamos, ¿no? Y una conversión más, hay varias en la vida de San Ignacio, ¿no? Pero es pasar del yo al grupo, para trabajar por una causa en grupo, en equipo, para hacer compañía de Jesús, en su caso, para hacer grupos de trabajo, para hacer instituciones. Y hay una manera también de decir, bueno, pues lo que nosotros hacemos en la universidad nos puede ayudar a pensar en nosotros, no en un solo yo. Por lo tanto, yo creo que el eje de la conversión de San Ignacio, que es una expresión de su ser, de su antropología, en estas dimensiones y en otras más que tiene, lógicamente, pues nos podrá ayudar, y así lo deseo, en el próximo curso en Comillas. Hablabas antes de la sinodalidad, también como una forma de trabajo, como un estilo de vida. En la Iglesia, en la universidad, estamos a punto de comenzar un camino sinodal que es muy nuevo, porque tiene distintos aspectos, que entiendo que también la universidad se involucrará en él. ¿Cómo entiendes la sinodalidad desde tu condición de jesuita y de rector de Comillas? ¿Y hacia dónde crees que nos puede llevar este proceso al que el Papa Francisco está dando tanta importancia? Pues mira, yo creo y espero que, lo decía de alguna manera con otras palabras antes, que la sinodalidad nos ayude a descubrir, en primer lugar,
nuestra propia realidad y nuestra propia identidad. Somos un pueblo de Dios en marcha, somos un pueblo. Y hoy en día es muy importante vivir, digamos, de alguna manera reconciliados con nuestra identidad. Yo no diría tanto tratar de descubrir nuestra identidad, que a lo mejor eso es de las generaciones más jóvenes, yo soy del año del concilio, del año 65, pero reconciliarnos un poco con el tema de la identidad. Y la sinodalidad ayuda mucho a eso, ¿no? Después la sinodalidad ofrece unos modos y unos medios de participación que son muy comunes a otros ámbitos, como puede ser el universitario o de otros grupos. Y en ese sentido puede ser una fuente de inspiración y una apertura a que participemos diversas personas de la universidad, ¿no? Y luego también la sinodalidad está pensada en función de la misión, para una misión, ¿no? Participamos y buscamos lo mejor, que luego a quien le toca decidir por su ministerio y su responsabilidad, pues toma la última decisión. Lo hacemos pensando en una misión que nos une a todos desde nuestra identidad. Yo creo que en ese sentido la sinodalidad nos puede dar pistas de vida cristiana importantes para vivirlas participando en las acciones concretas que se vayan proponiendo, que eso, pues en esas colaboraremos en lo que se nos pida, pero también poniéndolas en práctica en diversos ámbitos de la universidad, a lo mejor con otros términos, a lo mejor traduciéndolas, pero haciendo de alguna manera que la sinodalidad también permee nuestras instancias universitarias. Es un poco lo que el Papa decía desde el comienzo de su pontificado en la JMJ de Brasil, que al final, entre las bases de lo principal del Vademecum para ser cristiano, estaban, entre otras cosas, la teología de los talentos, saber aprovechar y no enterrar nuestras potencialidades y ser responsables también de ellas. Y todos los creyentes, como miembros de esta iglesia, estamos casi obligados a... Exactamente. Tiene que ver también quizá con el término vocación, que le gusta utilizar mucho también al Papa Francisco, con la centralidad que da a la persona, y una vocación que siempre es para el servicio. Antes hablábamos del pacto de la educación, y uno de los ejes también de ese pacto, que es que las personas descubran sus talentos, que descubran su vocación, diríamos, para ponerlos al servicio de la sociedad. Siempre es un poco... Y ahí sí que a lo mejor se le nota un poco el sesgo jesuítico de la finalidad, ¿no? De el para tan ignaciano que pues, la Compañía de Jesús y tradiciones cercanas pues conocen también. Y habrá tiempo para hablar de otros problemas que te encontrarás cuando tomes posesión y veas cómo funciona todo esto, pero entiendo que el pacto educativo es importante y las relaciones con las autoridades, con las administraciones educativas, también, en un momento en el que además la universidad parece que va a empezar a cambiar, o quieren que cambie su forma de ser. ¿Cómo veis ese horizonte? Pues mira, por lo que yo conozco de estos años en los que he participado en algún órgano colegiado de la universidad, como decano de la Facultad de Teología y Derecho Canónico, pues nuestra relación con las instituciones públicas, como puede ser el Ministerio de Universidades, como puede ser la ANECA, es una relación excelente, precisamente porque estamos muy alineados con lo que se quiere en estos momentos en nuestra sociedad, o parece que se quiere que sea la universidad, ¿no? Una universidad que ya no solo es el lugar al que acude gente más joven para prepararse para un futuro mejor, sino una universidad que quiere ser, vamos a utilizar una metáfora del Papa Francisco, la casa de todos, porque hoy se habla mucho ya de la formación a largo plazo, la formación es permanente, no solo es para los sacerdotes, sino es para mucha gente. Entonces va a cambiar un poco el modelo de universidad y nosotros estamos alineados con esos cambios, que van en esta dirección de lo que es los destinatarios del aprendizaje, las personas que trabajan con ellos e innovan, por otro lado, y por último diría el sentido de la investigación, que eso también... pues la ley de universidades que dicen que va a venir y cuyos borradores pues vamos conociendo todos, un borrador detrás de otro, pues parece que va a incidir en un tipo de investigación también cualificada con la que nosotros llevamos alineados varios años. No te robo mucho más tiempo, dos preguntas más y ya te dejamos, que habrá ocasiones en este tiempo para que hablemos largo y tendido. Acabamos de salir del estado de alarma, parece que estamos empezando a ver la luz al final del túnel de esta pandemia, al menos en España. ¿Cómo imaginas la sociedad y la Iglesia post-pandemia? ¿Qué hemos hecho bien? ¿Qué podemos aprovechar? ¿Vamos a salir mejor de estas? Yo espero que salgamos mejor de estas. Los mensajes que vamos escuchando es que, por desgracia, no saldremos mejor, pero yo todavía tengo una esperanza, a lo mejor pequeñita, en que saldremos mejor
porque creo que tanto en la sociedad como la Iglesia hemos hecho cosas de cierto valor. Sí. Por ejemplo, en el ámbito sanitario, lo que ha sido reconocer que el servicio gratuito a los demás no tiene horarios y no tiene límites, y uno puede realmente dar la vida por los demás, como hemos visto en sanitarios, pero también hemos visto en otras personas que a lo mejor desde una labor más callada, siempre citamos también pues, a las personas que trabajaban en supermercados, en tiendas pequeñas, en ciudades como Madrid, pues el comercio pequeño ha sido decisivo, ¿no? O personas que han hecho su servicio en atención a mayores, jugándose muchas veces la vida, ¿no? Entonces, yo creo que hemos aprendido que la entrega generosa sin límites vale la pena, y ojalá podamos cultivar eso por una parte, ¿no? En los ámbitos educativos podríamos aplicar este criterio con lenguaje educativo, ¿no? Como también hemos tenido que reinventarnos para que el aprendizaje de los alumnos siguiera adelante. Por lo tanto, que el servicio generoso por los demás pues tampoco tiene límites, ¿no? Citando a la Iglesia, también se ha hecho en otros ámbitos de la sociedad, pero por circunscribirme a la Iglesia, yo creo que la Iglesia ha hecho una labor muy buena de acompañamiento a mucha gente, de atención social enorme. Hemos visto en ciudades, no solo en Madrid, sino en otras ciudades, como la Iglesia ha sido puntera en atención a muchos desfavorecidos y cómo, de alguna manera, la gente pues, se ha acercado a la Iglesia de ese modo. Y yo subrayaría también algo que ojalá podamos seguir cultivando, que es que creo que esto quizás más para los cristianos o para los que hemos recibido el don de la fe, creo que hemos aprendido a rezar de otra manera también. Y la Iglesia nos ha enseñado otros modos de rezar. Y cuando hablo de la Iglesia, hablo, por supuesto, de los fieles, de los pastores, pero sobre todo de los fieles, que hemos tratado de expresar nuestra fe y nuestro modo de acercarnos a Dios de otro modo distinto. Ojalá que junto con elementos más negativos que también han surgido en esta pandemia y que se han visto pues, con cierta claridad y a veces con carácter un poco burdo, pues podamos, como dirían estos San Ignacio, cuando venga el enemigo, pues hacerle frente. No decía derruirlo porque no se destruye nunca el enemigo, al menos en la tradición bíblica, en la tradición ignaciana, pero hacerle frente. Y ojalá que todos estos aspectos más negativos, que no enumero y que los oyentes de esta sesión seguro que ya conocen y saben poner nombre, pues podamos hacer frente para que no nos acompañen en adelante. Terminamos, Enrique. ¿Con qué iglesia y con qué universidad sueña Enrique Sanz? Pues sueño con una iglesia sinodal, con una iglesia caritativa y con una iglesia abierta para todos y respetuosa con todos, y con una universidad que cultive el saber universal y que se preocupe sobre todo de las personas y que pueda ayudar a los más necesitados en su trabajo por la sociedad. Pues muchísima suerte y lo contaremos desde Religión Digital. Enrique Sanz, nuevo rector de Comillas, muchísimas gracias. Muchas gracias, Jesús, y muchas gracias a todos. Y muy buenas tardes, les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenas tardes.